Bienvenidos y bienvenidas, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema federalistas y centralistas, el cual forma parte de la programación de Aprende en Casa 3 y cuyo aprendizaje esperado es el siguiente. Explica las dificultades de México para constituirse como nación independiente. En el video anterior pudimos analizar estas dificultades políticas, económicas y sociales que impidieron crear un proyecto de nación, digamos, fuerte, ¿sí? Debido a que, pues, políticamente en el México recién independizado, pues no se ponían de acuerdo las diferentes facciones políticas y estos, a su vez, pues no tenían un proyecto de nación a largo plazo, ¿ok? Esa fue, digamos, la gran problemática que tuvo México en sus inicios y que la convirtió en una nación vulnerable. Pues bien, en este video abordaremos las características generales de las dos principales facciones que se establecieron a principios del siglo XIX en nuestro país. Estos son los federalistas, y los centralistas, ¿de acuerdo? Pues vamos a iniciar con el análisis de estas dos facciones políticas que marcaron el destino político de nuestro país a inicios del siglo XIX. Comencemos. Como hemos revisado en sesiones anteriores, ¿sí? En videos anteriores hemos revisado, la política del México independiente se caracterizó por la ausencia de un proyecto de nación a largo plazo, así como conflictos entre facciones tales como los iturbidistas, o sea que apoyaban a Iturbide, los borbonistas que que les hubiese gustado que la dinastía Borbón siguiera gobernando en México, federalistas que buscaban un sistema republicano federal y los centralistas que buscaban un sistema republicano centralista. Es decir, no solamente existieron como tal federalistas y centralistas, existieron un montón de facciones a principios del siglo XIX, un montón de facciones políticas que, digámoslo así, no se ponían de acuerdo. Tradicionalmente se ha descrito la etapa entre 1824 y 1857 como la época de luchas entre federalistas y centralistas. Y es que en verdad sí ocurrieron. Cuando decimos enfrentamiento entre federalistas y centralistas, no estamos hablando de enfrentamiento meramente político o ideológico, sino también incluso enfrentamientos armados. Entonces, siempre se ha definido esta parte de la historia, de 1824 a 1857, cuando se mantuvo vigente la Constitución de 1824 en nuestro país. Se creía, pues, o se ha creído siempre en el análisis de la historia, pues que siempre han sido esas dos facciones, cuando en realidad pues hubieron otras más, ¿ok? Entonces, digamos, hay que hacer esa aclaración al momento de hablar de federalistas y centralistas, pues definir que no fueron los únicos, hubieron muchas facciones políticas en esta época y que todos ellos pues que se determinaron pues la forma en que se fue gobernando México durante estos años. Lo cierto es que los políticos del México independiente también podían ser moderados, es decir, tomando en consideración lo mejor de ambas facciones, es decir, no eran totalmente ni federalistas, ni tampoco eran totalmente centralistas. Es decir, en aquella época algunos políticos podían estar de acuerdo con ideas de los centralistas, o estar de acuerdo con algunas ideas de los federalistas, o no estar totalmente de acuerdo con algunas ideas federalistas, aunque se nombraran federalistas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, hablar de la política del México a inicios del siglo XIX no debe de ser solamente simplista y hablar de federalistas y centralistas, ¿ok? En este video lo vamos a realizar, ¿sí? Porque es, digamos, lo más tradicional que se ha manejado en la historiografía y que finalmente forma parte de lo básico que debemos conocer de nuestra historia, ¿sí? Pero hay que hacer esa aclaración
de que no fueron las únicas facciones políticas, y también hacer la aclaración de que no todos los políticos que eran federalistas pues eran totalmente federalistas, y los que eran, o sea, adscribían al centralismo, eran totalmente centralistas, ¿verdad? Habían a lo mejor algunos políticos que eran moderados, o algunos que incluso pues sí eran radicales, sí, o sea, que se adscribían solamente a una facción y de ahí no lo sacaban, ¿ok? Es por ello que, aunque abordaremos las características generales de estas dos ideas republicanas, o sea, vamos a abordar de todas maneras el federalismo y centralismo, pero hay que hacer esta aclaración, ¿sí? Debemos de comprender que el proceso del enfrentamiento no solo se redujo a estas dos, y que existieron varios pensadores que se podían suscribir a estas ideas o buscar un acuerdo entre ambas, ¿ok? Ya tomando en cuenta esta aclaración, ahora sí conozcamos las características de los federalistas y centralistas, que fueron, digamos, los enfrentamientos o las facciones más representativas de esta época, más no las únicas, ¿de acuerdo? Pues bien, la política, de México, en la que surgieron los federalistas y centralistas, se originaron gracias a la formación de logias masónicas. La masonería en nuestro país influyó en la política de México, ¿sí? Las logias masónicas eran sociedades secretas que tenían diversas ideologías que ellos les llaman ritos, ¿sale? En México, digamos, hubieron dos ritos muy establecidos aquí en nuestro país, y en el que se suscribían varios personajes importantes de la política de nuestro país. Eran dos principales, habían más, pero digamos que las más fuertes aquí estas logias masónicas, estos ritos, eran dos: la logia yorquina y la logia escocesa, o el rito yorquino o el rito escocés, ¿ok? La logia yorquina tuvo influencia de Estados Unidos y propugnaba como ideal de buen gobierno una república federal en donde cada estado tuviera su propia autonomía. Es decir, entre los miembros de la logia yorquina, sí, eran mayoritariamente federalistas, es decir, que propugnaban que existiera una república federal, y en esta república federal existieran estados, y esos estados tuvieran a su vez sus propias leyes y sus propios congresos. Este sistema federalista ya se había establecido en Estados Unidos, sí, y por eso para los yorquinos fue un modelo a seguir, ¿ok? Era se veía muy clara ahí la influencia de Estados Unidos en esta logia yorquina. Podríamos decir que a partir de ahí Estados Unidos empieza a influir en la política de México, ¿sale? Entonces muchos de los que habían sido insurgentes durante la Guerra de Independencia, la mayoría se suscribieron o se añadieron a esta logia masónica yorquina, ¿ok? Por ejemplo, estamos hablando de Vicente Guerrero, estamos hablando de Guadalupe Victoria, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, el rito escocés, por su parte, ¿sí?, establecía que la educación debía ser para las clases privilegiadas, y en ella se reunían sobre todo miembros del ejército y el clero, es decir, era una logia masónica más de corte conservadora, es decir, los grupos que ya habían mantenido el poder durante el virreinato se estaban reuniendo en estas logias de rito escocés, y ellos buscaban establecer una república centralista, es decir, a ellos les funcionaba mejor la idea de que hubiera un gobierno central que gobernara sobre los demás, es decir, como lo habían hecho las monarquías anteriormente, la monarquía borbonista. Y es por eso que muchos también que formaban parte de esta logia escocesa eran borbonistas o eran también centralistas, ¿sí? Ellos de todas maneras estaban, digamos, de acuerdo en que México debió haber sido una república, pero que gobernara un presidente, sí, o el control del ejecutivo, o sea, del presidente, tuviera mayor relevancia que los otros dos poderes, que el legislativo y el judicial, ¿de acuerdo? Esa es, digamos, la idea principal del centralismo. En un momento vamos a ver, generalmente estas características que les son propias a federalistas y centralistas. Lo que quiero hacer aquí con la mención de estas logias es que estas ideas empezaron a surgir de estas reuniones secretas que empezaron a tener los miembros de estas masonerías, ¿ok?
de estas logias y que de cierta manera también la historia de la masonería fue influyendo en la conformación de la política de México del siglo XIX. Las ideas de estos masones, de estas logias masónicas, las distribuían a través del periódico. En aquella época hay que recordar que no todos, la mayoría de la población era analfabeta, porque la educación pública aún no existía como tal, ¿sí? Y de cierta manera los grupos que podían leer, pues eran personas que habían sido provenían de familias criollas, vamos a decirlo así, o de familias mestizas que digamos podían pagar por la educación, ¿sí? Entonces, todas estas personas que podían leer, podían acceder a las ideas de estas logias. ¿A través de qué? A través de periódicos. Sí, estos periódicos que estamos viendo aquí, donde se difundían las ideas de las logias escocesas y de las logias yorquinas, eran dos principales periódicos, aunque hubieran otros más. Pero, por ejemplo, el periódico El Sol era digamos, estas ideas de la logia, de estas ideologías sobre el centralismo, se daban a conocer a través de este periódico llamado El Sol, ¿sabe? Que era donde la logia masónica de rito escocés propugnaba sus ideas aquí en México. Y los miembros de la logia masónica yorquina, ellos tenían su principal periódico, que era el Águila Mexicana. Entonces, estos, digamos, fueron los dos instrumentos que usaron las logias masónicas para distribuir sus ideas entre la población que podía leer, ¿verdad? Eso, digamos, son los antecedentes de lo que serían los federalistas y centralistas. Entonces, en pocas palabras, los que habían pertenecido a las logias masónicas escocesas eran prácticamente centralistas, ¿sí? Y los que habían pertenecido a la logia masónica yorquina eran prácticamente federalistas. Los yorquinos recibían esta influencia estadounidense y los escoceses esta influencia de Europa, ¿sale? Entonces, ahora sí pasemos al tema. ¿Quiénes son los federalistas? Los federalistas, sí, estos son, digamos, los 4 rasgos principales. Sí, los federalistas buscaban un gobierno republicano federal. Ese era el ideal de los federalistas, de ahí el nombre. Ambos, tanto centralistas y federalistas, decían que debía de existir un gobierno republicano, ¿ok? O sea, que el nombre de nuestro país se llamara República Mexicana, pero que esta república fuera federal. Quiere decir que se iban a dividir por estados, y estos estados a su vez iban a ser autónomos, iban a pertenecer a nuestro país, pero cada estado iba a tener su propio congreso, sí, y sus propios gobernadores y sus propias leyes, ¿ok? Ese es el sistema federalista. Es de hecho el sistema que seguimos teniendo actualmente. México sigue siendo una república, bueno, no sigue siendo, es una república federal en la actualidad. Pero imagínense, o sea, desde esta época se empezaba a gestar esta idea del federalismo, ¿sí? Entonces, buscaban un gobierno republicano federal donde los estados eligieran sus propios gobernantes mediante elecciones con sus propios congresos y leyes. Ya dijimos que los federalistas eran mayoritariamente masones yorquinos, ¿sí? Y la soberanía de la república recaía en la división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? En donde los tres, digamos, tenían el mismo poder o el mismo nivel de control dentro del gobierno de una república. Y los yorquinos, sobre todo, o los federalistas, tenían apoyo de Estados Unidos y de Francia principalmente, que eran los dos modelos de repúblicas federales en esta época, ¿de acuerdo? Entonces, ese es a grandes rasgos las características de los federalistas, ¿ok? Y aquí estamos viendo un mapa que representa el federalismo, ¿sí? Es decir, lo que es un país que tiene a su vez una división territorial por estados, y cada estado entonces tiene su propio congreso, sus propias leyes, y tiene, digamos, sus ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes dentro de cada estado, ¿de acuerdo? Ese es el federalismo. El centralismo, por su parte, los centralistas, pedían un sistema republicano centralista, en el que el presidente
elegía a los principales gobernantes de los estados y todos los gobiernos estatales se regían bajo las mismas leyes para todas las entidades, ¿ok? Es decir, que todo emanaba de una capital, que en esta época era el Distrito Federal, ¿sí? Lo que hoy es la Ciudad de México. En esa época era Distrito Federal, de ahí iba a salir o emanar el poder o las leyes para todos los demás territorios. Ese es el sistema republicano centralista. Los centralistas eran mayoritariamente masones escoceses, sí, del ritual escocés. La soberanía de la república recaía en la figura del ejecutivo como el principal poder sobre el legislativo y el judicial, es decir, que el presidente iba a tener mayor responsabilidad o mayor poder que el legislativo y el poder judicial, ¿ok? Eso es totalmente diferente al federalismo. Por su parte, los centralistas tenían apoyo de los gobiernos monárquicos europeos y sobre todo pues de los borbonistas, que eran los que hubiesen deseado que hubieran llegado una rama de la familia Borbón de España a gobernar aquí a México, ¿sí? Y ellos eran los que antiguamente pertenecían a las clases privilegiadas, eran peninsulares y criollos, ¿verdad? Y criollos que digamos tenían privilegios durante la época virreinal. Ellos de cierta manera querían que el sistema se mantuviera, por eso les llaman también como conservadores, o sea que querían conservar el sistema virreinal, ¿sí? Entonces, esa era, digamos, la idea principal de los centralistas, buscar un gobierno central que rigiera sobre todo el territorio de México, ¿sí? Y sería este esquema. Este es el esquema centralista donde tenemos a todos los estados, pero todos estos estados son, digamos, gobernados por un gobierno central que surge en la ciudad, en el Distrito Federal, y ellos emanan todas las leyes. El presidente es el que elige a los gobernantes de cada estado, y todos se rigen bajo las mismas leyes que se llegan a establecer en el centro, o sea, en el Distrito Federal. Esa es la diferencia entre federalismo y centralismo. Ya dijimos que estos dos grupos se enfrentaron, ya dijimos que fueron enfrentamientos armados, ¿sí? No crean que nada más así, ideológicamente, sino también de forma, pues armada, ¿sí? En un principio, entonces, la República Federal en México se instauró con la Constitución de 1824. Quiere decir que los primeros gobiernos republicanos en nuestro país fueron federalistas. En un principio triunfaron los federalistas. Ya dijimos que esta República Federal se instauró o se crea mediante la Constitución de 1824. Sí, ya sería esta nuestra tercera constitución a lo largo de nuestra historia. La primera fue la de Cádiz, la segunda la Constitución de Apatzingán y esa sería la tercera, Constitución de 1824, donde México nace ahora sí como República Mexicana, o con el nombre que siempre lo hemos conocido oficialmente como el de los Estados Unidos Mexicanos. El primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos fue Guadalupe Victoria, que ya dijimos, él pertenecía a esta logia masónica yorquina, ¿sí? Y en aquella época la división territorial de México se conformó por 19 estados, 5 territorios y un distrito federal, ¿sí? Entonces, la primera República Federal duró hasta 1836. Entonces vamos a ver esta república. Este es México en 1824, dijimos 19 estados, que por ser federalistas entonces tenían sus propias leyes, sus propios congresos, los mismos habitantes de estos estados elegían a sus gobernantes mediante elecciones, ¿verdad? Entonces eran 19 estados y 5 territorios. Estos se llaman territorios porque estaban de cierta manera deshabitados, o sea, había gente, pero digamos no tenían un gobierno, ¿sí? O sea, no se consideraban estados. Esos territorios eran Nuevo México, Alta California, Baja California, llevamos 3, Colima y Tlaxcala, ¿sale? Y el Distrito Federal, que era la capital de esta República Federalista. Sí, entonces eso ocurrió en 1824 mediante una constitución que estableció el federalismo en nuestro país. Y posteriormente en 1836 se proclamaron las llamadas 7 leyes. Estas 7 leyes lo que hicieron fue reformar a la Constitución de 1824
para crear así un sistema republicano centralista. Fue durante el gobierno de Antonio López de Santana, sí, que se cambia del sistema federal al sistema centralista. Este sistema de república centralista orilló a que algunos estados se separaran de México, como lo hicieron, la República de Yucatán, la República de Río Grande y Texas, ¿verdad?, que se independiza en 1836 mediante conflictos armados y posteriormente va a formar parte de Estados Unidos, se va a anexar a Estados Unidos en 1845. Es decir, que la República Centralista lo que originó fue que estos estados que tenían su autonomía dijeran: no queremos ser gobernados por un presidente centralista, así que vamos a crear nuestros propios países. Y Texas por eso se separa de México, ¿sí? Yucatán también y Río Grande se separaron, ahorita los vamos a ver dónde queda, pero posteriormente regresan cuando se instaura otra vez el federalismo en México. Yucatán regresa y Río Grande también, pero Texas ya no va a regresar, ¿sale? Entonces, digamos, son los dos momentos que hubo en México en que hubo una república federal y una república centralista, ¿sí? Si no quedó claro, ahorita lo vamos a ver. México en 1836 entonces se convierte en una república centralista, donde toda la política se concentraba en el Distrito Federal, y de ahí todas esas leyes emanadas de esta capital tenían que obedecerse en todos los estados. Eso no le gustaron a los que vivían aquí en Yucatán y por eso se separan. También la República de Río Grande se separa y también Texas, ¿sale? Y sí, hacen unos intentos por separarse Tabasco, Zacatecas y Nuevo México. Pero al final, cuando se regresa al sistema federalista nuevamente, estos territorios regresan a México, menos Texas, porque ese sí obtuvo su independencia en 1836, y como eran mayoritariamente habitantes que hablaban inglés, es que se les hizo más fácil posteriormente anexarse a Estados Unidos en 1845, ¿ok? Entonces, estas son a grandes rasgos la diferencia entre federalistas y centralistas, ¿ok? Vamos a concluir este tema al analizar esta línea del tiempo que estamos viendo aquí, ¿sí? Política mexicana de 1821 a 1864. Lo que estamos viendo aquí son las diferentes etapas que tuvo México en su política. Ya dijimos que de 1821 a 1823 México nace como un imperio y el primer emperador fue Agustín de Iturbide, y como vimos no tuvo éxito porque no pudo alargar este sistema monárquico constitucional, así que lo destituyen en 1823 mediante el plan de Casamata, que era liderado por Antonio López de Santana y otros ex insurgentes, y se establece el triunvirato, donde van a estar Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Ahora sí ya me acordé. Estos tres forman el triunvirato, un gobierno donde estos tres representaban al Ejecutivo de 1823 a 1824, y como dijimos van a triunfar en un principio los federalistas, ¿sí? Y este triunfo lo van a ellos a establecer en la Constitución de 1824. El primer presidente, ya dijimos, va a ser Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y de ahí en adelante los presidentes gobernaban en aquella época 4 años, el único que pudo prácticamente terminar su mandato fue Guadalupe Victoria, y de ahí en fuera existieron otros presidentes que duraron muy poquitos. Los quitaban mediante golpe de estado, o renunciaban, o ellos hacían alcanzaban la presidencia y se desatendían a veces de la presidencia, como lo hacía Santana, ¿sí? Entonces fue la época de la Primera República Federalista. 1836 se reforma esta Constitución mediante las 7 leyes y México se convierte en República Centralista. Aquí tenemos al águila que representa la bandera centralista de esa época, en 1836. Fue durante otro de los gobiernos de Antonio López de Santana, que él estuvo 11 veces en la presidencia. Y esta República Centralista dura de 1836 a 1846. En esta etapa es cuando se van a dar
Algunos, se va a dar lo que es la invasión francesa, la primera, la Guerra de los Pasteles. Durante la Primera República Federalista se da el intento de reconquista por parte de España. En ambos México triunfa, no logra ser sometido por estas dos potencias, pero ya posteriormente, cuando se regresa a la Segunda República Federalista, es cuando viene aquí la invasión estadounidense y se queda con la mitad de territorio Estados Unidos, ¿ok? Y a partir de ahí en adelante pues surge esta Segunda República Federalista, que va a tener un pequeño momento en que Santa Anna, de 1853 al 55, se convierte en un dictador, en la famosa dictadura de Santa Anna, que va a terminar en esta época por vender un pequeño territorio que va a ser la Mesilla, ¿ok? A Estados Unidos. Pues bien, entonces, digamos, lo que está, y ya para 1864, perdón, va a iniciar el Segundo Imperio Mexicano, cuando va a llegar Maximiliano de Habsburgo, ¿ok? Y se va a instaurar el Segundo Imperio Mexicano. Bueno, aquí entonces lo que estamos viendo es precisamente esta inestabilidad política que se había establecido a principios del siglo XIX. En un principio, pues, se establece el modelo republicano federalista, pero después se transforma en centralista, pero finalmente, digamos, quien es el sistema que gana y que es el que seguimos, digamos, teniendo actualmente, va a ser el sistema federalista, ¿ok? Entonces le costó a México prácticamente 42 años reconocer, quizás, bueno, a lo mejor no ha sido el mejor, pero es el que nos ha tocado en la historia, el sistema republicano federalista, ¿ok? Y es digamos, el más aceptado en muchos gobiernos democráticos del mundo en la actualidad, y es, digamos, el que de cierta manera ha tenido un mejor éxito en la política de varios países del mundo, y entre ellas, pues, México. Por eso es que en la actualidad somos un país republicano federal, ¿sale? Entonces, como ven ustedes, fue muy difícil el tratar de llevar a cabo este principio de la República Federalista en nuestro país, cuando México pues logra su independencia en 1821. Bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho.